Bueno, tengo un mensaje que se llama, y hoy que es un día especial, Ecuador en la casa del alfarero. ¿Cuántos dicen que somos como el barro en las manos del alfarero? Amén. He pedido una vasija que me traigan, por favor. Quiero representar esa vasija mientras abrimos la palabra en Jeremías 18, del 2 al 6. Hijito, cuidado. Así está el Ecuador de cabeza. Dios mío. Gracias. No lo juzguen, así mismo es. Resistió. Qué susto, ¿verdad? Pero así estamos con Ecuador. Le han dado bote hasta que la han roto. Hoy cayó así, pero ¿qué tal si yo hago esto? Hasta que Ecuador está así. Y quizá el trabajo de mi hija que pintó hasta la 1 de la mañana se quedó pintando. Pero si no nos duele, a alguien le duele y dice, hoy mi trabajo. Pero ¿sabes qué? Te llevo a la figura de que lo que pasó aquí ha pasado con nuestra nación. Y nos admiramos, pero también nos indignamos. ¿Cómo es posible que una vasija tan linda se rompa o alguien la bote, la tire? Si no te duele lo que pasa en nuestra nación, Dios no va a responder a la bendición que pueda Él traer, pero hay algo que hacer. Hoy se perdió esta vasija, tan bonita que estaba. Pero ¿sabes qué? La nueva historia de Ecuador se puede volver a rehacer. Dale un aplauso al Señor. Y ahora sí, sácame la otra vasija, pero no me la botarás a esto. Y diga conmigo, en las manos del alfarero. Gracias, Sebastián. Qué bonita, ¿no? Yo la quiero comprar. Haga su pedido en librería. De verdad, yo vi esto en mi casa y cada vez que vea la vasija sé que estamos en buenas manos. Miren lo que dice Jeremías 18, 2, 6. Y esto me lo enseñó, el Señor me lo mostró a las 4:30 de la mañana en uno de estos días de la semana pasada. Tanto que le desperté a mí y mi esposa y le mostré la foto ahí en la oscuridad del celular. Y no veía, no, claro. Digo, mira, me mostró el Señor una vasija con los colores de la bandera, pero que cuyas manos estaban haciéndola eran las manos del Señor. Miren lo que dice Jeremías, capítulo 18, verso 2 al 6. Leo una nueva versión internacional. Levántate y baja ahora mismo a la casa del alfarero y allí te comunicaré mi mensaje. Esto le estaba diciendo el Señor a Jeremías, un profeta designado para un tiempo específico. Aún el nacimiento de Jeremías era tremendo, porque el Señor le dijo: antes de que nacieses te conocí, te di por profeta a las naciones. Siempre hay un propósito donde Dios levanta profetas, hombres y mujeres. Pero no solo somos los que estamos delante, eres tú en tu casa. Estás profetizando a favor o en contra de Ecuador. Levántate y baja ahora mismo a la casa del alfarero y allí te comunicaré mi mensaje. Dice Jeremías, verso 3. Entonces bajé a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en el torno, pero la vasija que estaba moldeando se deshizo en sus manos. Se dañó, se rompió, se estropeó. Así que volvió a hacer otra vasija hasta que le pareció que había quedado bien. En ese momento la palabra del Señor vino a mí y me dijo: pueblo de Israel, pueblo de Ecuador, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el barro? Afirma el Señor. Ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. ¿Cuántos dicen amén? Wow, dale fuerte el aplauso al Señor.
Al que nos tiene en sus manos. Si comenzamos con los planes, ¿cómo no va a tener nuestras vidas en sus manos y poder moldearnos de nuevo? Pero buenas noticias, en la casa del alfarero no hay desperdicio. Se recicla todo, se vuelve a hacer, se vuelve a hacer. De tal manera que ahora sí, sacando todo lo que estaba dañando ese barro, toda imperfección, porque dice que el alfarero, como quise tener un torno aquí y el barro y hacer la forma, y de repente no me gustó y lo hago de nuevo, pero de repente queda bien. Si te impacta realmente lo que está pasando en nuestra nación. Hoy es tiempo de cambio, pero mira, alguien dijo que el cambio que tenemos o necesitamos hacer va a demorar de 10 a 20 años. Súmale a la edad que tienes 20 años. Ya no tenemos la misma capacidad de reacción. Ya no tenemos el mismo vigor. Ya nuestros años productivos se nos irán. Y mira, imagínense, yo tengo 58 más 20, ¿cuántos voy a tener? 78, mejor ya me fui. Es que no cambian pues. Pero ya se me fue el vigor para cambiar la nación. Pero mientras puedo ser barro, Señor, aquí estoy, moldéame, hazme de nuevo. Pero Ecuador es una vasija, pero cada uno de nosotros somos una vasija. El cambio viene por ti. La santificación de Ecuador viene por ti en las pequeñas cosas, en los detalles, nada más cuando nadie te ve, cuando es el momento de ser íntegro y honesto. Pero el cambio hoy, cuánto mal nos hicieron antes en la iglesia diciendo que no podemos participar en política. Al contrario, debemos ser los mejores en participación política. Claro que la política es un mundo, wow, difícil. Pero si Dios te llamó a eso, como a Jeremías, si Dios le llamó a dar el mensaje en medio del pueblo, como Dios lo llamó a José a administrar los graneros de Egipto, como Dios lo llamó a Daniel a administrar en Babilonia, como Dios lo liberó al pueblo de Israel a través de la mano de Moisés siendo un líder. Entonces, ¿qué falta? Faltan líderes que abracen con convicción y compromiso la palabra de Dios, de donde se desprenda toda sabiduría. Porque mira, no falta en Ecuador personas capacitadas que tengan su buena profesión, ciencias políticas, administración, todo eso, doctorados, PhD, todo. No falta ciencias. ¿Qué falta? Sabiduría. Ser como Salomón. Cuando iniciamos esta serie, recuerdan la cita bíblica en donde Salomón, después de que David le dice: bueno, hijo, esfuérzate y sé hombre, tienes que tomar el trono, tienes que reinar, y tu reinado no se va a basar en mi sabiduría, sino en la sabiduría de Dios. Y lo que pide Salomón entonces en esos días es una petición tan sencilla, pero tan difícil de hacer, que estoy seguro que los gobernantes que llegan quizá con buena intención, pero como no tienen una plomada moral y espiritual, todo lo que venga los va a cambiar. ¿Cuántas personas han dicho: pero si tenía buenas intenciones, pero decía así, pero en su discurso decía esto? Pero cuando llegan al poder, el poder los enceguece. Por eso Salomón decía: Señor, soy un muchacho. Y se puso de rodillas, dijo: ¿cómo yo, siendo un muchacho, voy a gobernar un pueblo tan grande y difícil? Lo único que te pido es que me des sabiduría para discernir entre el bien y el mal. Cosa que le sorprende a Dios y le dice: por cuanto me has pedido sabiduría y no riqueza, y no que acabe con tus enemigos y tu suegra. En algún lado tenía que meter. Te voy a dar no solo sabiduría, sino riquezas, honra y vida. Dale un aplauso al Señor. Entonces, ¿de dónde va a escoger el Señor para que el clamor del pueblo se haga una realidad? ¿Dónde se van a formar los nuevos políticos? Me encanta sentarme con jóvenes y decir: pastor, creo que tengo un llamado a la política. Vamos, te apoyo. Te apoyo. Es tiempo de ver a los nuevos Josés, a los nuevos Danieles, a las nuevas Déboras, a los nuevos Moisés,
Quizás están en tu casa y están viendo cómo hacer política con lo que tú les estás enseñando. Cuando oras en tu casa, cuando les dices, vamos hijo, la ciencia es buena, pero sin sabiduría, sin el temor a Dios, no vale nada. Porque Ecuador necesita un cambio. Y tú crees que Dios se ha olvidado de eso. Dios está preparándolos ahí en tu casa. Quizás son tus hijos, son tus nietos. Y en la profesión que tengas hay talla espiritual. Mire, Juan, se ponte de pie. Y una vez aquí te lanzo, futuro alcalde de Ambato. Tiene un porte político. Ahí está. ¿Dios te llamó a la política o no? ¿Sí o no? ¿Y dónde está aprendiendo a hacer política? Aquí. Tiene escuela, tiene milagros, tiene palabras, tiene errores también. ¿Ah? Integridad. Y tiene a su esposa que también. Ya ve. Ahora, dígame esto, voy y sigo en esto, porque ¿dónde se van a formar los mejores políticos? En la casa de Dios, pues. Donde reciban de primera mano, donde los consejeros, ojalá me pongas de consejero espiritual, donde Dios nos hable en palabra de ciencia, de sabiduría y profecía. Este es el equipo. A este no, este te va a traicionar. Quita Judas, no Judas. No Judas, perdón. Ya lo dije, pues. Pero sí o no. Porque tú sabes lo que es entrar en la política y estar en entidades políticas. Hoy es más creíble lo negativo que lo positivo. Es más creíble la mentira que la verdad. Y cuando el Señor le dice esto a Jeremías, ¿acaso no puedo hacer otra vasija con mi pueblo de Israel? No está perdido todo. No está perdido, pero qué difícil volver a juntar los pedazos, pero para Dios no hay nada difícil. Él sí quiere ver tu clamor, Él sí quiere ver tu dolor. Y yo escribí estas líneas. Ecuador sin futuro. El Ecuador de hoy yace sobre el desánimo y la desesperanza. Ecuador, te veo sumido en la tristeza y vagando en conversaciones idílicas de nuevos tiempos. Junto a ti la sombra de tu pasado, con una alforja de deudas sociales, falta de justicia, y justicia que está encadenada a repetir la historia. Unos cuantos arrebatan tus sueños, tu libertad, la educación, la alegría, la paz, la salud. Tu cóndor, símbolo en tu escudo, está con alas rotas y quemadas, no cumple su función. Ecuador, no pongas tu confianza en un hombre ni en una mujer. Tu esperanza yace en Dios. Bendita la nación cuyo Dios es Jehová, dice el Salmo 33:12. La maldad te ha llenado tus vasijas, tu violencia ha llegado a mis narices. Por tus maldades puedes ser juzgada, pero si te arrepientes, solo si te arrepientes, olvidaré del mal que juré hacerte. Te extiendo hoy mi misericordia para que veas una mejor época. Y como a Ezequiel te insto a profetizar sobre esos huesos secos. Ecuador, ¿vivirán esos huesos secos? Tú lo sabes, Señor. Tú lo sabes, Señor. Ecuador, estás en mis manos, dice el Señor. Y como el barro, te traigo en mis manos para darte forma nuevamente. Sacaré tus impurezas fuertemente incrustadas, te haré de nuevo y volverás a brillar, volverás a tener esperanza, y de tus manos comerán tus hijos y los amigos de tus hijos, y serás fuente, serás sombra, serás camino, serás montaña, serás valle, serás playa, serás río, serás nevado, serás volcán, serás belleza, porque haré de tu miseria mi gloria. Ecuador, tienes futuro y estás en mis manos. Si los que te gobiernan se humillan, si me buscan y abandonan su ego y su avaricia, si los que te gobiernan me impiden con sabiduría e imparten con justicia y equidad, te bendeciré y tendrás un futuro. Porque estos son los planes que tengo para ti, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Si ustedes me invocan, yo escucharé. Se oye en los cielos el sonido de la esperanza para Ecuador. Dale un aplauso fuerte a él.
Y no me voy a lanzar a la política por si acaso. No es un discurso político, pero es un discurso de indignación. Porque si no te duele lo que pasa en mi país, ¿quién más va a llorar? ¿Quién más tiene que morir? ¿Ser secuestrado? ¿Ser extorsionado para que te duela? Quizás somos indolentes porque a mí todavía no me toca, y si te tocara, Dios nos libre. Pero tenemos que obrar el cambio ahora. Ahora. No podemos ser críticos de un gobierno. No, es que por ellos. ¿Y tú? Dios los juzgará a ellos. Pero te ha dado el poder de cambiar a ti, tu entorno, en tu trabajo. Me duele Ecuador. Y Dios me ha dicho, tus ojos no se van a cerrar sin ver la esperanza, un cambio. Cuando el pastor Diego se va a Loja, cuando tenemos las coberturas, ¿sabes qué estamos haciendo? Mejorando la nación, mejorando las familias. Estamos profetizando sobre ti un mejor tiempo, porque Ecuador está aquí hoy adorando a Dios. Primer, segundo, tercer servicio, y en todas las iglesias en el mundo, en Ecuador. No es casualidad que la semana pasada vinieran de algunas naciones y en su lengua autóctona profetizaran bien a favor de la nación. ¿No crees que Dios está en eso? Yo lo creo. Yo lo creo. La mejor es bendición para mi tierra, Señor. Lo que fue tu miseria hoy puede ser tu ministerio, Ecuador. Lo que es tu miseria es cambiada para mi gloria. Hace algunos tiempos, y mi equipo me da la razón en esto, íbamos a Guatemala y pasamos por El Salvador, esa nación de Centroamérica cuyas noticias eran, bueno, guerrilla, pandillas, maras y todo esto. Que los pastores que nos recibieron en El Salvador, cuando fuimos en carretera hacia Guatemala, nos contaban las historias duras, difíciles de creer, y llorando porque los habían secuestrado en camino allá. Y ya no pueden viajar de noche, es mejor la mañana. No salgan por aquí, es peligroso. El Salvador, lo que fue su vergüenza, hoy es la gloria del Señor. Y Dios toma lo vil y menospreciado para avergonzar a las naciones. Ecuador, viene tu restauración. ¿Cuántos lo creen? Ecuador, viene tu gloria. Yo lo creo. Súmate a mi fe, súmate a mi fe, súmate a mi fe. En manos del alfarero. Hazme de nuevo, Señor. Hazme de nuevo. Y me apropio de los pecados de todos, Señor. De violencia, de robo, de secuestro, de extorsión, de violencia, de narcotráfico. Todas las entidades manchadas. ¿Hasta cuándo, Señor? Sí, no va a acabar, pero te voy a decir algo. Mientras la maldad aumenta, la gracia de Dios se multiplica. ¿Cuántos lo creen? Ya es tiempo de ver políticos cristianos que los pastores digamos, yo los respaldo. Que la congregación diga, yo los respaldo. Qué bueno se siente. ¿Cómo se sentiría Daniel cuando fue lanzado allá con el reino de Nabucodonosor en el imperio babilónico? Estaba Babilonia, era Babilonia. No era una nación cristiana, adoraban otros dioses, pero de repente llega alguien con la sabiduría que Dios envía. Se priva de la comida del rey, entra en ayuno, entra en búsqueda de Dios. Y había gente antagónica y quería hacerlo caer a Daniel, hasta que le dicen al rey, di un discurso, di un decreto para que todos adoren a Dios, porque sabían que Daniel estaba adorando al rey, a Dios. Y les leo la historia. Vaya conmigo. Daniel capítulo 6 verso 1-3. Puedes poner la escritura ahí. Dice: Darío el Medo decidió dividir el reino en 120 provincias y nombró a un alto funcionario para gobernar cada provincia. Asimismo, el rey escogió a Daniel y a 2 personas más como administradores para que supervisaran a los altos funcionarios y protegieran los intereses del rey. Pronto
Daniel demostró ser más capaz que los otros administradores y altos funcionarios. Debido a la gran destreza administrativa de Daniel, el rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio. Pero dice la Biblia que 10 veces los halló más sabio a Daniel y a sus amigos que al resto. Puedes tener talento, pero si no hay sabiduría, de nada sirve. Tu talento te lleva a la muerte y a la corrupción. Pero si estás en eminencia, en posición de gobierno, uno le da cuentas a Dios, a su equipo. Qué lindo es tener el consejo de Dios en tus oídos. En las manos de Dios deposita tus planes y tus planes tendrán éxito. Qué lindo sería que el gobierno llame a orar por él. Qué lindo sería que el gobierno diga: convoco a las autoridades espirituales del Ecuador y pido que Dios me dé sabiduría para lo que viene. ¿No crees que Dios va a responder? ¿No crees que Dios va a decir: wow, ¿qué está pasando allá? Alguien se está humillando, alguien está reconociendo su maldad, su pecado y está pidiendo? Mira la oración que hizo Salomón, la están pidiendo. Ángeles, oigan lo que voy a hacer en Ecuador. La nación empieza a buscar mi rostro. ¿No crees que sorprendería a Dios? Pero eso es lo que hay que hacer ahora, en este tiempo. Y Daniel ser hallado 10 veces mejor en una nación inconversa, y claro lo que tuvo que pasar. Y cuando el rey da el edicto, va en contra de él mismo y no podía cambiar, y aún va al foso de los leones, y de repente mira todo lo que pasa, al horno de fuego. Pero Dios lo protege en medio de un mundo antagonista. Si Dios te está levantando, no temas. Anda, ve, apoya. Yo sí apoyo a los jóvenes políticos que se levanten hoy, que en la iglesia estén sentados adquiriendo sabiduría, que sirvan a Dios y luego vayan a servir al prójimo, porque eso es hacer política, servir a la comunidad. Un aplauso al Señor. Y quiero leer con ustedes Ezequiel capítulo 37, los primeros versos, que también tiene que ver con el milagro de Dios en nuestra nación. Capítulo 37, verso 1, dice: la mano del Señor vino sobre mí, y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos de un lado para otro. Pude ver que los huesos que cubrían el valle estaban muy secos y eran muchos. Entonces me dijo: hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Y yo contesté: Señor Dios, tú lo sabes. Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor y Dios a estos huesos: yo haré entrar en ustedes espíritu y vivirán. Les pondré tendones, haré que les salga carne, los cubriré de piel y les daré aliento de vida. Así vivirán y sabrán que yo soy el Señor. Tal y como me lo ordenó, profeticé. Y mientras profetizaba, se escuchó un ruido que sacudió la tierra y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me dije y vi en ellos aparecer tendones, les salía carne y se recubrían de piel, pero no había espíritu en ellos. Entonces el Señor me dijo: profetiza, hijo de hombre, profetiza al espíritu y dile: esto ordena el Señor y Dios. Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Yo profeticé tal como Él me lo había ordenado, y el espíritu entró en ellos. Entonces vivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. Luego me dijo: hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo: nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Por eso profetiza y adviérteles que así dice el Señor y Dios: pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ellas y te haré regresar a la tierra de Israel. Y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de allí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré mi espíritu en ustedes y vivirán, y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré, afirma el Señor. ¿Cuántos lo creen? Si Dios lo pudo hacer con el pueblo de Israel, lo puede hacer con el valle de huesos secos. Porque si tú sales a la calle, ves muerte, ves violencia,
Ya no quiere salir. No es la época en donde jugábamos en la calle. Ni siquiera dejamos salir a nuestros hijos. ¿Cuánto parque les faltan a nuestros hijos? Y por temor no los sacamos. Pero cuando el Señor dice aquí a Ezequiel, le da la orden, Él le dice: profetiza. Iglesia, profetiza en las urnas. Estás profetizando con tu voto. Iglesia, profetiza en tu casa, en tu entrada, en tu salida. Cuando duerman tus hijos, rodéalos, profetízalo. Profetiza sobre ellos. No pierdas el tiempo. Yo cuando he tenido la oportunidad de cargar a mis nietos y se duermen en mis brazos, yo profetizo sobre ellos. Que el Señor guarde sus pensamientos, que detenga al Señor su pie del mal, que los llene de sabiduría. Porque hoy los puedo cargar, más tarde ya no podré. Hoy los puedo bendecir. Como Ezequiel, párate allí en medio del cementerio de huesos secos. Cuando tú pasas por Ecuador, ¿a cuántos de ustedes que están en un semáforo allí y de repente con el carro se estaciona y viene una moto ahí? Te da un escalofrío, te golpean la ventana y tú dices: Señor, aquí me pongo a cuentas. Abres la cuenta de tu celular y de tu banca móvil: Señor, los diezmos retroactivos por si acaso. Y de repente bajas el vidrio y te preguntan por una dirección. Ay, no sé. Y subes la ventana del carro y dices: ay, Señor, ay, Señor. Huesos secos, valle de sombra de violencia. Se dice que la mitad de la población del Ecuador quiere emigrar. La mitad del Ecuador quiere irse porque no le vemos esperanza. Pero yo te digo algo: profetiza. Profetiza sobre tu empresa, sobre tu Lanfro. Cuando antes de abrir te entras, te arrodillas, pones tus manos en los cheques por pagar, en las facturas. Profetiza. Abre y profetiza: Señor, que entren. ¿Qué vendes tú? Parabrisas, ¿verdad? Yo te vi orando ahí en tu Lanfro, de rodillas, y siendo fiel al Señor. Como Él abre oportunidades. Y Él dice: Señor, si no vendo parabrisas, aquí tengo un ladrillo. No va a pasar aquí como el hermano que estaba en crisis: pastor, mire, quiero que ore por mí, mi empresa va a quebrar. Claro, hijo, vamos a orar. Equipo, vengan a orar. ¿Qué tienes, hijo? Una funeraria, dice. Pero no, volviendo en serio ya. Profetiza. Profetiza en tu negocio, en la panadería. Profetiza donde vas a abrir el local, en las uñas. Ahí, profetiza. Profetiza. ¿Cuántos tienen aquí dependencia en su trabajo? Pónganse de pie. Dependen de otros. Dependencia laboral, sí. Okay. Levanta tu mano. ¿Dónde te toca profetizar? En tu negocio, en tu emprendimiento, en tu local, en tu trabajo. En tu trabajo, con tus compañeros, sí. Porque el jefe que te da trabajo tenga provisión, sea protegido por Dios. El que te da trabajo en eminencia, está en poder. Que Dios bendiga y dé luz, ¿verdad, ingeniero Angelito? Que Dios te dé luz, sabiduría para bendecir. Siéntense. ¿Cuántos tienen emprendimientos ahora? Levante la mano y póngase de pie. ¿Cuántos se levantan todos los días? Señor, que venga un cliente, que pueda vender, que pueda pagar mis deudas, que pueda llevar un pan a mi casa. Bendigo sus manos, bendigo su emprendimiento. Eso es Ecuador, ¿te das cuenta? Eso es Ecuador. Eso es Ecuador. Estás haciendo tu parte. Dios está viendo tu temor. Y que cuando salgas y mañana, el primer día de la semana laboral, porque el primer día de la semana es hoy, en el sentido de adorar a Dios, buscar de su presencia. Pero laboralmente en la semana empieza mañana. Llévate esta palabra, profetiza. Eso es lo que hizo Ezequiel. Señor, este negocio vivirá. Algunos están diciendo: vivirá. O voy a cerrar. Tú lo sabes, Señor.
Y el Señor dice: te ordeno, profetiza. ¡Ja! Pensabas que los profetas estaban acá adelante. Tu boca es llenada, como Jeremías, como Ezequiel, como Moisés, como Débora. Profetiza sobre su trabajo. El mejor tiempo está por venir para tu vida. Yo lo creo. Dale un aplauso al Señor.